Señor Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque cada mañana al despertar son nuevas tus misericordias, mi Dios. Te damos gracias porque al estar en ti, Señor, no hay condenación. Señor, tú pagaste el precio por todos nuestros pecados, Señor, y ahora tenemos acceso para entrar a tu presencia, mi Dios, con alabanza, con adoración, con agradecimiento, mi Dios. Gracias, Jesús. Te exaltamos a ti, mi Dios. Pedimos que tú te muevas de una manera especial en este lugar, mi Dios, que ministres cada vida, Padre mío, que podamos ser transformados por tu poder, mi Dios. Recibe tú la alabanza y la gloria, porque eres el único que la merece, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí donde están, ahí donde están, vamos a cantar este canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí.
aplauso al Señor, amén. Gloria a Jesús. Vamos a entrar en un momento de intimidad con el Señor. Es lo más precioso que hay, adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es lo más lindo que hay. Nos damos cuenta en esta vida que no hay nada que nos pueda satisfacer como lo hace el Señor. Hemos probado de todo. Nos damos cuenta que no hay nada, no hay nadie que nos pueda satisfacer como lo hace el Señor. Bendito Jesús. Te adoramos, Señor. Y Dios está aquí. Díselo de nuevo. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Así es. Le adora. Qué hermoso, qué precioso eres tú, Señor. Oh Jesús, nuestros corazones se deleitan en ti, Señor. Tú eres hermoso, Jesús. Tú eres precioso. Mi alma te alaba, Señor. Oh, gracias, Jesús. Si no hubiera sido por tu amor y tu misericordia, ¿en dónde estuviéramos, Señor? Gracias por habernos salvado, Jesús.
sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. No sé por qué, no sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de
Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Esta promesa de Dios. A él correrá el justo y levantado será. Díselo fuerte, pueblo de Dios. A él correrá el justo y levantado será. Solo a él correrá el justo y levantado será. Que se oigan las voces del pueblo. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Una vez más. A él correrá el justo. Qué lindo. Y levantado será. Así es. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Vamos a cantarle un canto más al Señor. La palabra de Dios declara: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Él es el que sacia nuestra sed. Él es el que hace correr ríos de agua viva en nuestros corazones. Esos ríos que producen gozo, esos ríos que producen paz, esos ríos que transforman nuestras vidas y nos hacen más y más como Él. Esos ríos que nos redarguye, esos ríos que nos convence de pecado. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi
damos gracias por tu presencia en este lugar. Vamos a adorarle por unos instantes más. Oh, gracias, Jesús. Exprésale lo que tú tienes en tu corazón para Él. Decláraselo: Señor, tú eres lindo, tú eres precioso. Si gustas hacerlo en voz alta, lo puedes hacer. Siente la libertad de adorar al Señor. Si gustas hacerlo en tu corazón, en tu mente, dile al Señor: Señor, tú eres hermoso. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Señor. Yo te adoro, Jesús. Tú eres mi mejor amigo, el que levanta mi cabeza. Oh, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no del hombre, no de lo que dicen los hombres. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es lo más precioso que hay. Aleluya, gracias, Jesús. Señor, pedimos que tú nos hables de una manera extraordinaria, Señor. Que seas tú, Señor, redarguyendo nuestros corazones, produciendo convicción, produciendo aliento, Señor, inspirando nuestras vidas para ser más como tú, mi Dios. Clamamos que tú uses nuestro pastor, el hermano Tito, mi Dios, para hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender el libro de Juan. Señor, queremos conocerte a ti más. Y por eso hemos venido, Padre mío, para mirarte a ti, manifestado a través de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Padre mío. Oh, Señor, nos ponemos prestamos nuestros oídos para escucharte hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Jesús. Amén. Buscamos entonces en nuestras Biblias el capítulo 8 de Juan, y voy a leerlo. Yo no acostumbro a leerlo porque me toma tiempo, pero hoy quiero leerlo. Entonces dice así, dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estos decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia él, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice en el versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solamente quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose entonces Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan o acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que es sorprendente. Esta porción de la Escritura es una de las historias de amor más intensas y más profundas que pueden haber en las Escrituras. Y eso es lo que yo espero en este día explicarles a ustedes, de tal forma que nosotros veamos todo lo que encierra en estos versículos aquí. Así que hay veces que antes de conocer al Señor, vivimos tiempos equivocados porque desconocíamos de la grandeza y la inmensidad y lo que Dios significaba para nosotros, lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Lo que pasa es que éramos ignorantes de los caminos del Señor y no sabíamos las cosas que Dios hacía a través de la cortina.
Y entonces vivimos equivocados porque desconocíamos del amor de Dios. Y eso es lo que en este día lo que quiero explicarles a ustedes, es el hecho de que cuánto Dios va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos para alcanzarnos, para restaurarnos, para sanarnos y hacernos conforme a su imagen. Así que en este capítulo es uno de los capítulos más preciosos que podemos ver como historia en las Escrituras. Así que oramos, Señor, y es tu palabra la que en este día queremos exponer. Habla a nuestros corazones, Señor, hazla sencilla para que cada uno de nosotros lo podamos entender. No solamente a mis hermanos que están aquí, sino también a aquellos que están a través de los medios electrónicos. Permite, oh Dios, que esta palabra cale profundamente en nuestras vidas y que de este día salgamos de este lugar amándote más de la forma en que tú nos has convencido a través de estas escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la última vez que habíamos hablado acerca de que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo judío, después de la fiesta de la Pascua y después de la fiesta de el Pentecostés. Así que Jesús nos enseña en la Escritura que Jesús había hablado a multitud de personas. Vimos en la vez pasada como muchos vinieron al conocimiento de Cristo. Y vimos como la vez pasada Jesús llega al templo, al lugar más popular y concurrido. Él sabía que tenía una orden de arresto. Él no tuvo temor de ello porque él sabía que Dios Padre estaba a cargo de todo. Él era el que tenía control de todas las cosas. Así que Jesús no fue motivado por temor, sino con la certeza de que Dios estaba en control. Y el último verso que dice en el capítulo 7, no lo leímos la vez pasada porque se ajusta a esta enseñanza en el día de hoy, y dice así en el capítulo 7 y versículo 53. Después de haber ministrado en la fiesta de los tabernáculos, dice, y cada uno se fue a su casa. Así que todos se habían ido a descansar y nos da a entender que solamente Jesús se había quedado en vigilia en el monte de los olivos, y lo vamos a ver en el primer versículo del capítulo 8. Dice, la vez pasada vimos como también Jesús, no teniendo a dónde descansar, Jesús fue al monte de los olivos. Y se recuerdan cuando en una ocasión un escriba, y esto está en Mateo 8:20, un escriba va donde Jesucristo y le dice, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. Y Jesús le contesta, aún las zorras tienen donde postrarse, tienen guarida, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que se me parece Jesús a Abraham, que no tenía casa porque él esperaba la tierra que era en los cielos, ¿verdad? Así que nos dice aquí que de mañana Jesús se levanta y vuelve al templo. Y curiosamente, mucha gente siguió cuando sabía que Jesucristo estaba allí, fue a buscarlo. Y me pregunto cuáles fueron las razones por las cuales fueron a buscar a Jesucristo. Y me da con pensar quizás 4 cosas. Número 1, estaban quizás pendientes a cuándo iban a arrestar a Jesús. Tenían la curiosidad de cuándo iban a arrestarlo. Número 2, quizás para ver una nueva novedad de parte de Jesucristo. Y número 3, recuérdense que Jesucristo en los días pasados había multiplicado los panes y los peces y quizás estaban buscando alguna novedad nueva. Y cuarto, quisiera yo decirles que la vez pasada vimos que muchas personas habían venido a los caminos del Señor, habían creído en el Señor y posiblemente en este día lo que querían era seguir escuchando del Señor. Así que nos dice, la vez pasada también vimos como Jesús les dice en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, y es lo último que quiero tocar del capítulo 7 porque es importante. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y en ese día la Biblia nos enseña que muchos vinieron a los caminos del Señor y escucharon de Él y creyeron a Él. Y dice, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nos dice, el que cree en mí, así que es condicional hasta cierto sentido. Si nosotros no creemos en la obra redentora de Jesucristo,
posiblemente nunca tendríamos, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. En otras palabras, no tendríamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que comenzamos en el capítulo 8, versículo del 1 al 2, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Recuérdense, cuando hay fiesta judía, alrededor de 1 millón de personas se reunían en Jerusalén. Así que Jerusalén estaba alborotado de gente. Y cuando escucharon que Jesucristo había vuelto al templo, fueron a él. Y sentándose, dice aquí que Jesús les enseñaba. Así que Jesús vuelve al templo y allí comienza de nuevo a enseñar. Jesús había traído cientos o miles de personas que posiblemente nunca habían escuchado la palabra. ¿Se recuerdan la vez pasada cuando les dicen cuál es el maestro o cuál es la formación doctrinal que tú has tenido? Así que Jesucristo los sorprende de la sabiduría que él explicaba la palabra y cómo conocía la palabra y cómo él la manejaba. Versículo 3 al 5 dice, y entonces, estando Jesucristo enseñando allí, dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, y quizás para llamar la atención de Jesucristo le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Y quiero que vean lo que yo estoy leyendo, porque es algo hasta cierto sentido jocoso. Dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear ¿a quién? ¿A tales qué? Dice aquí. ¿A las mujeres nada más? Ok. Pero ven cómo ya los escribas y los fariseos estaban manipulando la palabra para ajustarse a lo que ellos traían como agenda en ese día. Dice, ¿tú pues qué dices? Le preguntan los escribas y los fariseos a Jesucristo. Así que Jesús está en aquel lugar haciendo lo que a él le encanta enseñar y de momento lo interrumpen. Y le traen entonces el caso de esta mujer y les pregunto, ¿ustedes creen que estos líderes habían venido a traer a una mujer no sabiendo lo que se supone que hubiesen hecho? ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo que tenían que hacer con esta mujer? ¿Ustedes creen que tenían dudas de lo que tenían que hacer? Había una corte donde se trataba este tipo de acusación. Y los fariseos y los escribas lo sabían muy bien lo que tenían que hacer. Ellos sabían lo que ellos tenían y debían de hacer. Lo único que el propósito de ellos en este momento era de atrapar a Jesucristo. Era de entrampar a Jesucristo porque ellos estaban incómodos con la predicación de Jesucristo. Y ellos querían buscar excusas razonables para encarcelar a Jesucristo y callarlo y eventualmente matarlo. ¿Acaso a ellos les importaba esta mujer que había hecho transgresión de la ley? No. ¿Acaso a ellos les importaba lo que esta mujer había hecho? No. Lo que ellos, y ya mismo lo voy a explicar, la motivación de ellos era otra. Era de crearle una trampa a Jesucristo. Veamos el verso 4 como nos dice. Dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Así que esta mujer había sido traída delante de un público, había sido avergonzada. Aquí judicialmente no había duda de que esta mujer era culpable, porque habían testigos oculares de ello. Porque dice que aquí esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquí no es que no hay evidencia o que el caso es débil o dudoso. Yo no dudaría como este caso y yo no dudaría que este caso como se lleva a cabo, que las motivaciones de los acusadores era todo un engaño y todo un setup. Y todo prearreglado con el propósito de encajonar a Jesucristo. Y lo cruel de esto
es que quienes están trayendo estas acusaciones son líderes religiosos. Cuando Dios nos llama a nosotros a restaurar personas, no necesariamente a juzgar a personas, sino también a restaurar a personas. Así que yo no dudaría que esta mujer tenía espías con el propósito de sorprenderla y arrestarla. Esto había sido un serop. El hombre con quien había estado, lo más probable fue quien prearregló todo anticipadamente para poder traer este caso delante de Jesús, de tal forma que lo pusieran entre la espada y la pared. Todo esto parece muy curioso, como si todo fuese hecho para exponerle este caso a Jesucristo. La pobre mujer fue víctima de los intereses de las personas allí que habían creado este argumento. Y allí confrontar a Jesús en el lugar más público donde éste no tuviese ninguna forma de escaparse de esta situación difícil. Y ya mismo les voy a explicar por qué están poniendo a Jesucristo en una circunstancia bien difícil. Es como si esta mujer hubiese sido la carnada, ¿cómo tú dices bait en español, Miguel? Carnada. Es como si esta pobre mujer hubiese sido la carnada en el anzuelo para capturar a Jesucristo en una discusión, la cual cualquier respuesta que Jesucristo le diese en esos momentos iba a ir en contra de él. Y ya mismo lo voy a explicar por qué. Este era un delito de gravedad, debía de tener 2 testigos oculares, tenían que haber visto físicamente el acto sexual en vivo. Por ser un caso que la penalidad era apedrearlo, no podían tener ninguna duda. No es que tuviste a 2 personas saliendo de un cuarto y llegaste a la conclusión de que estaban adulterando. Tenían que haber visto ocularmente el acto de tal forma que pudiesen acusarla, de tal forma que pudiesen sido apedreados las 2 personas. Porque uno no adultera solo. ¿Se recuerdan lo que les dije ahorita referente a que las acusaciones de este hombre que dicen acerca de la mujer? Veamos lo que dice en Levítico capítulo 20 y versículo 10. Levítico capítulo 20 y versículo 10. Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, así que no está hablando de la mujer solamente, dice el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿serán qué? ¿Está hablando de la mujer o está hablando de la pareja? Está hablando de la pareja, muy bien. Así que traen a esta mujer humillada, frotándose las manos y quizás con una sonrisa en su boca diciendo, finalmente vamos a agarrar a Jesucristo. En el área donde Él es débil, supuestamente eso era lo que los escribas y los fariseos pensaban. Ellos pensaban, de esta Jesús no se podrá escapar. Y dice en el versículo 5, decían los escribas y los fariseos, decían, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a ¿quiénes? ¿Ustedes creen esto? ¿Dónde estaba el hombre en ese día? Quiero sugerirles que posiblemente el hombre estaba en la multitud de las personas. Posiblemente había sido uno de los líderes fariseos o religiosos, la cual habían incitado a esta mujer para crear entonces un argumento fuerte para atrapar a Jesucristo. El deseo de ellos era exponer a Jesús, a entramparlo con este evento. Y Jesús lo sabía. Y todo el mundo que estaba allí sabía que había sido un setup. Ellos pensaban que Jesús estaba siendo encajonado o acorralado. Y déjenme sugerirles por qué. Número 1, si Jesús hubiese cedido y hubiese respondido adelante, apedréenla, porque eso es lo que dice Moisés en la ley, entonces se hubiese metido en un lío ¿con quién? Con las leyes romanas. Los judíos eran una colonia del imperio ¿quién? Romano. ¿Ustedes creen que los judíos podían condenar a alguien de vida? ¿Sí o no? No. ¿Qué fue cuando acusaron a Jesucristo? ¿A dónde fue que llevaron? ¿A dónde fue que Caifás
y el sumo sacerdote llevaron a Jesús para que lo acusaran de muerte? ¿A Poncio quién? Pilato, muy bien. Así que si Jesús le hubiese dicho apedréenla, entonces se hubiese metido en un lío con la autoridad romana. Los romanos no permitían a los judíos hacer ninguna ejecución. Tenían que ser los romanos, y por eso fue que cuando llevaron a Jesús para acusarlo delante de Poncio Pilato, es que él dice ahí, yo me lavo las manos, y entonces es que finalmente lo crucifican. Déjenme sugerirle una segunda razón por la cual Jesucristo lo estaban presionando para ponerlo en una situación difícil. Jesucristo se conocía como el amigo de ¿quién? De los pecadores. Si Jesucristo hubiese condenado a esta mujer, imagínense a todas aquellas personas que Jesucristo había perdonado, a los escribas, a los leprosos, a los ladrones. Jesucristo, ¿se recuerdan María Magdalena? ¿Se recuerdan el endemoniado? ¿Se recuerdan Mateo? ¿Se recuerdan? Mateo fue uno de sus discípulos. ¿Se recuerdan Zaqueo, que fue uno de los publicanos? Imagínense si Jesucristo hubiese condenado a esta mujer. Jesús hubiese sido desprestigiado con los pecadores, y la gracia que Jesucristo estaba predicando y estaba mostrando, y el amor de Jesucristo hacia los pecadores. Así que hubiese ganado desprestigio. Ok, eso es un lado. El otro lado es este. Y por otro lado, si Jesús le hubiese dicho dejarla ir libre, ¿con quién Jesús se metía en lío? Con la ley mosaica, con los mismos líderes judíos. Porque en el caso, claramente ellos exponen que era un delito de ser apedreada. Así que este caso fue un caso difícil, y cualquier decisión que Jesucristo hubiese tomado hubiese tenido repercusiones adversas. Verso 6 nos dice, y aquí aclaro por qué yo dije el argumento que dije hace un ratito atrás. Dice en el versículo 6, dice, estos decían ¿para qué? Probándolo, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Para tener qué? ¿Razón de qué? De acusarlo. Así que la Biblia misma nos enseña la razón por la cual traen esta acusación de esta mujer que había sido encontrada en adulterio. Ellos no le importaban la mujer, no le importaban la ley mosaica, no le importaban que estuviera violando la ley mosaica si la perdonaba. Ellos lo que querían era crearle un argumento y una agenda para entrampar a Jesucristo en todo, de tal forma que él fuese sentenciado a muerte. Así que aquí nos lo dice claramente. Sigue diciendo en el versículo 6, pero Jesús, ¿qué dice? Inclinándose hacia dónde? Hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Así que Jesucristo no reaccionó a las presiones del público, ni tan siquiera les dio atención a lo que ellos traían, a la acusación que ellos traían. Que si era importante, sí era importante. Pero más importante era la condición de aquella mujer, la cual estaba siendo avergonzada públicamente delante de todo el mundo. Injustamente. Así que dice Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Saben que este argumento, por espacio de 2000 años, ha sido el argumento de los mejores comentaristas de las Escrituras, donde se preguntan qué era lo que Jesucristo estaba escribiendo en la tierra? ¿Saben qué? Después de tanta investigación que he chequeado y investigué con estos comentaristas y con el otro, ¿saben a qué conclusión llegué? Nadie sabe qué fue lo que Jesucristo estaba escribiendo. Así que no especulen más de la cuenta. Por supuesto que hemos escuchado un montón de especulaciones, pero nadie sabe. Así que Jesucristo haciendo esto, veamos la postura de Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo?
dice que se inclina hacia el suelo. Así que Jesús no reaccionó con enojo hacia la mujer, ni le dijo, mujer, ¿qué tú has hecho? Ni tampoco condenó a los religiosos que estaban en aquel lugar. Jesús hizo todo lo posible para bajar la atención del público que estaba allí presente. Hombre bien sabio. Jesús se inclinó al lado de la mujer, posiblemente diciéndole, déjame yo también inclinarme al mismo nivel donde esta mujer está. Jesús se estaba identificando con la mujer la cual todo el mundo lo había traído a este lugar y la había acusado de uno de los pecados más mortales que pudiese haber en esta sociedad. Jesús se estaba identificando con ella en la humillación a la cual ella estaba siendo expuesta. ¿Y acaso eso no es lo que Jesucristo ha hecho con nosotros también? ¿Acaso Jesús no llegó al lugar donde nosotros estábamos para tocarnos, para sanarnos, para decirnos, Byron, yo te quiero mucho? Yo me compadezco de tu situación. Tito, yo sé las heridas que tú tienes en tu corazón. Jesús se inclinó hacia ella como si Jesús no hubiese escuchado a los acusadores. Esta mujer posiblemente era joven, estaba bien avergonzada, a la cual había sido expuesta a todo el pueblo, como había sido engañada posiblemente, solamente con el propósito de usarla para aprender o encarcelar a Jesucristo. Estaba allí quizás en el suelo con los ojos cerrados. Quizás la familia estaba en medio de ellos, todos avergonzados con lo que había pasado con esta mujer. Y Jesús ignora y no responde inmediatamente a los que estaban presionándolo. Y sí atiende a la persona que más necesitaba en esos momentos. ¿Quién era? La mujer, seguro que sí. ¿Acaso no es lo mismo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros? Seguro que sí. Y este gesto de Jesús es como si él estuviese diciendo a la mujer, déjame inclinarme a donde tú te encuentras en humillación para protegerte de aquellos que te acusan. Lindo, ¿verdad? Increíble que Jesús no atiende a la presión de la multitud y ve el corazón de esta mujer y allí se inclina al suelo para llegar al corazón de ella. Y es lo mismo que Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros. Es lo mismo que Jesucristo está haciendo con tu vida en este día. Verso 7 dice, y como insistieron en preguntarle, estaban incómodos que Jesucristo no lo hubiese respondido. Finalmente dice aquí, Jesucristo se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estos siguieron preguntándole a Jesús que él debía de hacer algo. Y cuando Jesús les dice esto, aquel que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no está diciendo que solamente si tú eres perfecto, entonces podías acusar a esta mujer. Porque la Biblia lo vemos a través de las Escrituras, como hubieron personas que de momentos hay que reprenderla, de momentos hay que traer un juicio con el propósito de restaurar la vida de esta persona. Así que cuando Jesús les dice, el que está libre de pecado tiene la primera piedra, esto no significaba que si habías pecado no podías juzgar. En ningún momento esto es lo que Jesucristo está diciendo. Jesús conocía el sistema legal y lo que decía el sistema judío, y esto era lo que decía. La única, escuchen bien, yo quiero que escuchen bien porque no está implícito aquí, pero sí Jesús conocía el sistema judicial de los judíos. Y lo que está diciendo Jesucristo es esto. Dice que la única persona que podía tirar la primera piedra tenía que ser
uno de los dos testigos que habían traído la acusación contra ella. Y tenían que ser testigos oculares de lo que estaba ocurriendo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Es bien importante que entiendan esto para que vean la magnitud y la sabiduría y la intensidad de Jesús en discernir lo que estaba ocurriendo. Por ser un delito capital, se requería que hubiesen dos testigos oculares en esos momentos. Uno de estos dos testigos debería ser la persona que tiraría la primera piedra, o el que en estos días modernos sería la persona que prendería el switch de la silla eléctrica. Jesús le estaba preguntando, ¿quién de ustedes es el testigo ocular del acto? Y yo quiero que entonces tú me mires a mí y me digas si tú tampoco has cometido pecado en tu vida. Entonces solamente aquellos testigos oculares eran quienes podían tirar la primera piedra. Si ustedes creen, Jesucristo le estaba diciendo esto, si ustedes creen que están haciendo justicia aquí, entonces háganlo y apedréenle. Y quizás si yo hubiese estado allí también hubiese tenido un monche de piedra para tirarle contra aquella mujer. Porque hay veces que nosotros nos ponemos en la misma situación de juzgar a otro. Y la Biblia nos enseña a no juzgar a otras personas. Solamente quise traerle diferentes quotes o frases, lo que significa juzgar. Dice, juzgar a una persona no define quién es ella, sino define quién eres tú. El próximo dice, no juzgue a nadie solo porque peca de forma diferente que tú lo haces. Y la tercera frase que quise traerle en este día dice, antes de juzgar mi vida o mi carácter, ponte en mis zapatos, recorre el camino que yo he recogido, vive mis penas, mis dudas, mis risas, recorre los años que he recorrido y tropieza ahí. Donde yo tropecé y levántate así como yo lo he hecho. Cada cual tiene su propia historia y entonces ahí podrás juzgarme. Mira lo que Jesús nos dice en el capítulo 6 de Lucas, versículo 37. Dice, no juzgáis y entonces no seréis juzgados. No condenéis y no serás condenado. Perdonad y serás entonces perdonado. Así que, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si ustedes vieran el resumen mío, se asustarían de cuál feo era mi vida pasada. Y por eso es que nosotros no debemos de ser las personas que debemos de estar juzgando. Había sido un setup, todo había sido prearreglado. Y me pregunto, ¿dónde estaba el hombre que había participado con ella en lo que respecta a la acusación del adulterio? Posiblemente este hombre estaba entre la multitud, como les dije ahorita, y Jesús pregunta, si hubo un crimen de adulterio, entonces, ¿dónde está el hombre con quien ella estuvo adulterando? Y lo triste de esto es que estos hombres habían venido a acusar a esta mujer con el propósito de entrampar a Jesucristo. Y Jesucristo pregunta, ¿dónde está el hombre? Nadie apareció porque todo esto era un acto de injusticia. A estos no le importaban hacer justicia, ni tan siquiera le importaba humillar a esta mujer por el hecho de no haber presentado al hombre también. Entonces Jesús pregunta, ¿dónde están los testigos? Hay momentos donde nosotros debemos de hablar del pecado de otro, aunque es raro, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a juzgar. Y lo que quiero decir es esto, nunca hables del pecado de otro a menos que tú sepas con certeza de que tú estuviste el mismo problema y has sido culpable de ese pecado y Dios te ha perdonado y te ha cambiado. Si algún día tú descubres el pecado de otro, debes de hacerlo con un corazón quebrantado,
con mucho temor en tu corazón de que tú también has sido perdonado de parte de Dios, y con reverencia y con mucha humildad y quizás con lágrimas en tu corazón porque tú también has sido restaurado de parte de Dios, o posiblemente será algo que te ocurre en un futuro y tienes que tener mucho cuidado. Así que nunca asumas una postura donde tú pienses que eres mejor que aquella persona o esta persona, o que eres superior o que eres más santa, porque en una ocasión tú también estuviste allí, o posiblemente estarás en un futuro. Y de la misma manera que Dios tuvo misericordia y compasión contigo, también lo hará con tu prójimo. Y ese debe ser tu súplica y ruego delante de Dios. Hermano, Dios nos ha llamado a nosotros a restaurar personas. Dios nos ha llamado a nosotros a levantar al caído. La Biblia dice, vosotros los fuertes sobre llevar la carga de los débiles. La Biblia nos habla acerca de extender como el buen samaritano. Cuando pasa un sacerdote y ve a aquel hombre que está herido en la calle y no hace nada. Cuando pasa un levita y ve a este hombre que está herido y no hace nada. Y viene un samaritano, el cual estaba enajenado o alejado de la sociedad judía. Y es el que extiende su mano para proveer misericordia contra este hombre que había sido herido. Veamos en el verso 8 lo que nos dice. Y Jesucristo de verdad que a mí ¿cómo decirles? Me vuela la mente. ¿Eso está bien dicho? En mi país, cuando... Miguel posiblemente lo ha escuchado. Esto me vuela la cabeza. Es cuando tú usas algún tipo de droga. Y Jesucristo hay veces que nos impresiona de tal manera. Mira lo que hace. Dice en el verso 8. Dice, después de Jesucristo haberse levantado y dice, aquel que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Qué hace después? Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Puedes ver la actitud de Jesús en identificarse con esa mujer? De no intimidarla y ganar su corazón de vuelta. A Jesucristo le interesaba la condición de aquella mujer que estaba en el suelo. Dice en el verso 9, pero ellos al oír esto, después que Jesucristo les dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dice, pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba allí en medio de ellos. Y Jesús lo que había hecho aquí fue exponer el sistema injusto que estos hombres estaban llevando a cabo. De momento Jesús mira hacia arriba y ya no quedaban acusadores que estaban acusando a esta mujer. Verso 10 al 11 nos dice, enderezándose entonces Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dice que, le dice mujer. Y me encanta porque Jesús, me pregunto con qué tonalidad de voz le dice a esta mujer, mujer. No es la primera vez que Jesucristo utiliza esta expresión acerca de una mujer. ¿Se recuerdan en el caso de las bodas de Canaán? María va donde su hijo Jesús y le dice, Jesús, ¿no has visto que el vino se acabó y no podemos arruinar, tenemos que salvar esta boda, tenemos que ayudar para que esta boda no sea arruinada porque no hay vino en esta boda? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Jesús que le dijo, mujer, todavía mi tiempo no ha llegado. ¿Se recuerdan a Jesucristo cuando estaba en la cruz? Y de momento ve a su madre y ve a Juan. ¿Y qué dice? Dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Así que no es la primera vez que Jesucristo utiliza esta expresión de ternura, de amor, de misericordia acerca de esta mujer. Y ella dijo en el verso 11, dice,
¿dónde están tus acusadores? Y ella responde, ninguno, Señor. Y entonces Jesús les dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes que Dios nunca nos condenará? Nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Los acusadores se habían ido y ahora Jesús habría de hablarle de ojo a ojo a esta mujer. Esta mujer había sido abusada por el sistema, estaba quebrantada, pero bien vio en Jesús algo diferente. Alguien quien tuvo compasión por ella y no la rechazó. ¿Acaso no es la misma forma que Jesús trae salvación a nuestras vidas? Esto fue lo que Jesús hizo. Tomó el pecado de cada uno de nosotros y lo expuso en la cruz y nos redimió y nos perdonó de toda condenación que nosotros pudimos haber tenido en la cruz. Esta mujer habrá de ser conocida no como la mujer que fue acusada de adulterio, sino que esta mujer será conocida como la mujer que Dios le dijo, vete y no peques más. Ahora les pregunto, si esto fue lo que Jesucristo le dijo a esta mujer, les pregunto, y quiero que me entiendan, ¿acaso nosotros tenemos la capacidad de no pecar más? Ok, ya mismo les voy a contestar. La Biblia dice que no hay condenación en todos aquellos que le sirven al Señor. Y Jesucristo nunca condenó a esta mujer. Todo lo opuesto, expresó su amor, expresó su ternura, expresó su gracia, que significa que es amor inmerecido. Una vez más, para mostrarnos quizás el amor incondicional que Él tiene para con cada uno de nosotros. Lo que el enemigo procuró para mal con Jesucristo, a través de las acusaciones que estos escribas y estos fariseos habían traído, Jesucristo lo trastornó o lo cambió para propósitos divinos, para curar y sanar a aquella mujer que había sido humillada, para mostrar al sistema religioso cuán injusto era, pero también para decirnos a nosotros cómo Él nos ama y la inmensidad de ternura que Él tiene para con cada uno de nosotros. Hermanos, quiero que entendamos esto. Nosotros teníamos un concepto equivocado de Dios. Yo les puedo decir hoy día que yo nunca, y hoy compartía con mi esposa y le decía, nunca nosotros habíamos experimentado el amor tan profundo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Si no es a través de estos eventos en los cuales nos muestran el amor desinteresado de parte de Dios para con nuestras vidas, que nosotros entendemos un poco más del amor incondicional de Dios para con cada uno de nosotros, para con el pecador, para con el herido, para con aquel el que está angustiado. Yo creo que a esta mujer la veremos en el cielo. Y Jesús le dice, no peques más. Así que, ya que les traje este punto y ya estoy acabando, quiero solamente buscarles unos versículos bíblicos que yo quiero que ustedes busquen conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos de 3 al 9. Primera de Juan, recuérdense que es el mismo autor en la cual nosotros hemos estado escuchando lo que dice en el capítulo 8. Mira lo que dice Primera de Juan 3, 3, 9. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y mira lo que dice en el verso 6, y esto responde a la pregunta que yo les dije ahorita, si nosotros... ¿Acaso si Dios le dijo a esta mujer no peques más, es el mismo llamado que Él hace para cada uno de nosotros? Y les pregunto, y les pregunté ahorita, ¿acaso nosotros tenemos la capacidad de no pecar?
Y la respuesta es sí, ya mismo se los digo por qué. Dice, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué hace? No peca. Y todo aquel que peca, entonces ¿qué dice? No lo ha visto ni lo ha conocido. Así que nosotros tenemos la capacidad de no pecar. Ya mismo lo voy a explicar. Yo sé que hay cosas que vienen a nuestras mentes. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice entonces, y todo aquel que es nacido de Dios, no practica ¿qué? El pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede ¿qué? No puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que nosotros tenemos si Jesucristo le dijo a esta mujer, vete y no peques más, Jesús no era un sueño, no era un deseo, era un mandato. Y cuando le estaba diciendo a esta mujer, no peques más, es porque nosotros tenemos la capacidad de no pecar más. Ahora, les voy a responder, ¿por qué pecamos? Veamos entonces Romanos 7, 15 al 20. Romanos 7, 15 al 20. Ya cuando les dije Romanos 7, ya me imagino que algunos ya saben la respuesta. Esto es lo que dice Pablo. Dice, lo que yo hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que. Así que nosotros pecamos ¿por qué? Porque el pecado, pero si no tuviésemos pecado, no pecaríamos, porque Dios nos dijo, no peques más, y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. No sé si lo estoy confundiendo. Dice en el versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago ¿quién? Sino el qué. Así que nosotros no debemos de pecar y no pecamos. Y si pecamos es porque el pecado habita en nosotros, porque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa que todavía arrastramos con ella. ¿Entendieron o no? Ok. A la medida en que nosotros conocemos a Dios más, a la medida en que nosotros entendemos más de su palabra, nosotros deberíamos estar pecando menos de lo que pecábamos hace un año, 10 años atrás. Porque a la medida en que nosotros crecemos en el Señor y maduramos y el Espíritu Santo nos satura y la palabra de Dios viene a morar en nuestras mentes, el rema, no solamente el logo, sino también el rema de Dios, entonces menos pecamos. Así que nosotros tenemos la capacidad de no pecar. Si no, Jesucristo no se lo hubiese dicho a esta mujer. Y si pecamos, ¿por qué pecamos? Porque es el pecado que habita en nosotros. No es Tito. Yo no quiero pecar, pero yo peco. ¿Y por qué peco? Porque el pecado todavía está en mí. ¿Me entendieron? Así que hagamos el esfuerzo y procuremos purificarnos, procuremos ir delante de Dios y decirle, Señor, purifica mi vida. Hazme santo como tú eres santo. Permite que yo pueda andar en justicia delante de ti. Y que yo no te sea de vergüenza por la obra redentora que tú has hecho en mi vida. Amén. Ok. Nos ponemos de pie y acabamos entonces el servicio. Dice, Jesús le dijo, si no hay quien te condene, yo no te condeno. Y no solamente yo no te condeno, sino que vete y no peques más. Señor, y esa es nuestra oración en esta noche, Señor amado. Que nosotros no pequemos, que nosotros te honremos, que nosotros nuestra vida sea
sea de deleite para ti, Señor, y que nosotros podamos mostrar tu grandeza y tu verdad y tu amor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Señor, enséñanos, oh Dios mío, a caminar en esa vida de santidad, en esa vida de pureza, en esa vida donde nosotros rechacemos el pecado que habita en nosotros. Ayúdanos, Padre. Permite que andemos en el Espíritu y no en la carne cada día más y más. Que la palabra tuya sea real en cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos, oh Dios mío, traer gloria a tu nombre, Señor amado. Y honra a tus caminos, Señor amado. En esta noche, oh Dios mío, en este día te pido, Dios mío, que tú guardes nuestros corazones, que tú pongas un cerco alrededor de ellos y que nosotros deseemos el hacer el bien para gloria y honra de tu nombre, Señor. Aunque sabemos que el pecado todavía habita en nosotros. Y si pecamos, no pecamos porque queremos, sino pecamos porque todavía el pecado habita en nosotros, Señor amado. Guárdanos y cuídanos, Señor. Y permite que andemos en ese camino de rectitud y de santidad para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Padre, sí. Con ella me compraste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Padre, sí. Con ella me compraste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Aleluya, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Jesús. Porque, Señor, cuando fallamos tenemos un abogado. Oh, y tu sangre preciosa, Señor Jesús, oh, se presta para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesús. Vamos a cantarlo una vez más. Lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Padre, sí. Con ella me
damos, Señor, por tu amor. Tú eres digno, Jesús. Tú eres precioso. Tú eres hermoso, Señor. Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, Señor Jesús. Tú estás con nosotros. Te damos gracias por eso, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre mío, que podamos seguir creciendo en conocerte, en amarte, Señor, en influenciar a otras personas para tu reino, Dios mío. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nuestras vidas, Jesús. Y ayúdanos, Señor Jesús, en momentos cuando sí pecamos, mi Dios. Oh, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que es el pecado que mora en nosotros y que no hay condenación, Señor. Oh, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así como esa mujer, mi Dios, que perdonaste. Tú nos has perdonado a nosotros, mi Dios. Y nos dejas saber, ve y no peques más. Gracias, Jesús, por tu hermoso perdón. Gracias por tu misericordia, tu cariño para con nosotros, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, amén. Vamos despedidos.